Seguimos en Radio Calviá y ahora damos paso al espacio de asesoría jurídica. Hoy en concreto con el despacho Font Mora Sainz de Baranda, en concreto con uno de sus letrados, abogado y economista, es José Ñáñez Gómez, y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pero no soy economista, soy solo abogado, ¿eh? Vale, bueno, en nuestros apuntes ponía que sí, pero bueno, te hemos añadido nada, una carrera más. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Radio Calviá. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a dar a conocer un tema que igual no muchas personas igual les suena este concepto, y es el procedimiento monitorio europeo, el proceso monitorio europeo. ¿En qué consiste este proceso que igual sí que conocen las pequeñas y medianas empresas y las personas autónomas que tengan alguna deuda contraída con la Unión Europea, pero no el resto de personas? Y así lo damos un poquito a conocer por si en algún momento pues hiciera falta, ¿no? Perfecto. Mira, es uno de los procedimientos que permiten, junto con, por ejemplo, la Orden Europea de Rendición de Cuentas, un poco el fin de la impunidad o más trabas a la impunidad en las deudas transfronterizas. Y en un sitio como Mallorca es bastante interesante en el sentido de que pues hay muchas transacciones con personas extranjeras que en ocasiones lo que hacen es marcharse a su país confiando en que allí nadie les perseguirá o que será mucho más difícil perseguirles. Esto lo facilita mucho. Antes de hablar de lo que es el monitorio europeo, os voy a hablar muy brevemente de lo que es un monitorio a secas. Esto es un procedimiento que se inició, que se inventó, aunque en los países de nuestro entorno ya existía, con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Antes era un auténtico lío conseguir el cobro de una deuda, porque tenías que aportar testigos, tenías que aportar un montón de cosas. No era suficiente con la simple factura. Este señor no me ha pagado, tengo esta factura y ya está. Bueno, estoy simplificando para que la gente lo entienda, no es tampoco tan sencillo, pero sí que se ha facilitado mucho las cosas con este procedimiento, ¿no? Consiste en simplemente poner una reclamación para la que además no hace falta inicialmente ni abogado ni procurador, adjuntando simplemente lo que es la factura, y a partir de ahí el juzgado requiere al deudor dándole 20 días para que pague la cantidad deudada o se oponga. Si paga, hemos cobrado, hemos acabado. Si se opone, pues dependiendo de si es menos de 6.000 euros, que entonces se iniciará un juicio verbal, o si es más de 6.000 euros pasará a procedimiento ordinario, pero pasará a un procedimiento lo que se llama un procedimiento declarativo en función de la cuantía, un pleito normal y corriente, pero ya tienes este primer paso dado, has intentado esta posibilidad más sencilla y más rápida y más barata. Y si no hace ni una cosa ni la otra, pues se despacha a ejecución. ¿Qué es que se despacha a ejecución? Pues que es como si le hubieran condenado. El juzgado va a investigar sus cuentas, va a investigar sus bienes inmuebles, va a investigar todo lo que tenga, que tiene acceso a ello por los convenios que tiene con Hacienda, con la Seguridad Social y con demás organismos que pueden acceder a sus bases de datos, y se le van a embargar bienes y se va a hacer pago con ellos al acreedor. El monitorio europeo es un poco lo mismo, pero a nivel transfronterizo, y sirve para cualquier tipo de deuda civil y mercantil en el seno de la Unión Europea. Por tanto, de los países de nuestro entorno sería en todos, menos evidentemente Reino Unido, y luego tampoco Dinamarca, porque Dinamarca en su día votó que no al Tratado de Maastricht, y entonces en la mayoría de normas de este tipo, de armonización y demás, está casi siempre fuera, ¿no? Es un sistema, como os decía al principio, que permite, por tanto, reclamar este tipo de deudas, no todo tipo de deudas, luego os explicaré cuáles están excluidas, pero sí que es el mismo sistema en síntesis. Van a requerir al francés o a la empresa francesa o a la empresa italiana o a la empresa portuguesa, le van a requerir allí, y le van a dar también un plazo, en este caso es de 30 días, para que si pague o se oponga. Si paga, como te explicaba antes para el sistema español, si se opone, nos tendremos que ir a un procedimiento
según las normas del estado del estado de destino, ¿no? Será portuguesas, italianas o francesas. Pero bueno, tienes este sistema previo de requerirle y de que él incluso se vea que estás detrás de él, que no te has quedado en Mallorca o que no te has quedado en España y que le sigues persiguiendo, y que si no paga o se opone y por tanto contrata a un abogado o se mueve o hace algo, no se limita a ignorarte y a pasar de ti, pues ahí le das un primer toque y una posibilidad de que incluso te pague. Si no te paga, pues nos vamos al procedimiento ordinario normal. Pero si te paga, pues lo tenemos resuelto. Además está muy bien porque, por ejemplo, los burofaxes y todo este tipo de requerimientos extrajudiciales a nivel internacional no operan. No es como requería un señor de Barcelona, que las empresas de mensajería o correos te certifican que le han entregado un determinado requerimiento y que eso te sirve como como los antiguos requerimientos notariales, ¿no? ¿Dónde se aplica? Te lo decía antes, en toda la Unión Europea, excepto en Dinamarca. Recordemos que Reino Unido ya no es Unión Europea. Las deudas que se pueden reclamar: toda aquella deuda líquida, vencida y exigible. ¿Qué es una deuda líquida, vencida y exigible? Una deuda líquida que esté determinada en una cantidad de dinero, vencida que ya se debe, no es pues un pagaré a 3 meses, por ejemplo, no, tiene que ser una factura o tiene que ser algo que esté ya vencido, y exigible, pues igual, que sea perfectamente reclamable entre una parte y la otra. Son deudas únicamente civiles y mercantiles. Por tanto, no se puede reclamar nada que provenga de regímenes económicos matrimoniales o sucesorios, no se puede reclamar temas de concursos de acreedores, no se puede reclamar temas de seguridad social o de obligaciones extracontractuales. ¿Qué son las obligaciones extracontractuales? Pues, por ejemplo, si yo me caigo en unas dependencias de una empresa extranjera aquí, que no tiene una sociedad aquí, quiero decir, cuando no hay una relación contractual entre las partes. Es muy útil, pues eso, para la típica deuda de una empresa francesa que viene aquí y se aloja en el Hotel X y no paga. Pues para eso es muy cómodo. Es muy cómodo para una empresa italiana que le encarga a un vinatero de Vinisalem 3 palets de vino y tampoco se los paga. Para este tipo de cosas también funciona. En definitiva, es un mecanismo más para el fin de la impunidad de, como te decía al principio, de las deudas entre comerciales en el seno de la Unión Europea. Bueno, no sé si luego se aclarará, pero una duda que me surge es si tiene caducidad. Por ejemplo, yo no conozco o no he conocido hasta ahora el procedimiento monetario europeo y tengo una deuda desde hace 3 años con una empresa europea de un país europeo y me acabo de enterar. ¿Puedo recurrir ahora o tiene una caducidad? La regla general es la de la prescripción de las acciones, que con carácter general son 5 años. Entonces, bueno, esto ya hace, si no recuerdo mal, es del año... Esto existe desde hace... No tengo ahora aquí el número del reglamento. No recuerdo si es del 2001 o 2012. Pero bueno, que es un gran desconocido. No se aplica demasiado, pero sí, la regla general serían 5 años. Además se presenta aquí en un juzgado español. Se presenta en un juzgado español y luego le requieren, a través de unos mecanismos que hay de cooperación jurídica internacional, en el juzgado del lugar de situación del particular o la empresa deudora, ¿no? Se presenta además a través de un formulario y no hace falta abogado ni procurador. Lo de siempre. Y no es porque nosotros nos dediquemos a esto. Desaconsejamos ir a los juzgados sin abogado y sin procurador. Lo desaconsejamos porque la gente no está acostumbrada y la gente se cree que llegando allí y contando su historia se la van a creer. Pues no siempre y no todo funciona así. Para todo hay que saber, e igual que no todos servimos para extraer una muela o para hacer una cirugía o para servir un café, porque yo no lo sé servir, pues cada cosa tiene sus profesionales, y sí que, aunque no sean necesarios, sí que son convenientes que, aunque sea por lo menos, que te ayuden a cubrir el formulario, aunque luego lo presentes tú solo, ¿no? Es un proceso esencialmente documental. En el seno del monitorio europeo no va a haber un juicio, como tampoco lo hay en el monitorio español. Es lo que te explicaba antes: requerimiento de pago,
pago u oposición, y si hay pago u oposición el procedimiento se archiva, y si no continúa se abre una ejecución si no hay pago ni oposición, pero ya se acaba ahí en el tema documental exclusivamente. Si no hay ni pago, ni oposición, ni hay nada, pues, si hay oposición, sí que nos vamos al procedimiento que corresponda, que será el del país de origen. Tampoco hace falta expresar muy concretamente o presentar todas las pruebas de la existencia de la deuda. Con la factura, y a lo mejor en algunos casos ni eso es suficiente. O sea, insisto, es muy sencillo. Y es una pena que se utilice tan poco. Nosotros las 2 o 3 o 4 o 5 veces que lo hemos intentado nos ha funcionado, ya sea para porque nos han pagado, o ya sea para darle una colleja al deudor que vea que las cosas no son tan sencillas y nos ha llamado para negociar, o a través de un abogado local hemos conseguido transarlo posteriormente, etcétera, etcétera. Y también hemos visto la inversa. Nosotros nos han requerido, por ejemplo, a clientes nuestros desde Bélgica o desde Alemania, pues porque esto al final es una calle de ida y vuelta, ¿no? Si igual que nosotros podemos reclamar, podemos ser reclamados. Lo que te decía, tras la presentación de la solicitud, pues pasa un poco una cosa parecida a lo que pasa en España. A este deudor se le requiere, y esta persona o esta entidad tiene estas posibilidades. Tiene 10 días más que en España son 20, en el europeo son 30. Y en fin, si nos paga, pues estupendo. Si no nos paga, vamos a tener un título ejecutivo y vamos a poder ejecutar en Alemania, en Francia, en Italia. ¿Qué significa ejecutar? Que le van a embargar directamente, no va a tener posibilidad de oponerse. Va a tener posibilidades de oponerse, pues a lo mejor, pues yo qué sé, por cuestiones lo que se llama de orden público, si es una reclamación manifiestamente ilegal o nula, pero es que en estos casos va a ser una factura, y ha tenido muchas posibilidades de decir o de ejercitar sus derechos. Si no los ha ejercitado, ha sido negligente o ha sido simplemente pasota, que ocurre en muchísimas ocasiones, pues es su problema y tiene que asumir las consecuencias. Y si hay una oposición, lo que te decía al principio, o lo mismo que pasa en España, se tendrá que sustanciar por los cauces del derecho procedimental del Estado de origen. Entonces sí que vas a necesitar un asesoramiento local, porque el procedimiento se va a reclamar y se va a tramitar según derecho procesal italiano, francés, alemán o donde sea, ¿no? O español si nos vienen aquí. Entonces ahí sí que vas a tener que necesitar asesoramiento, pero es una vía sencilla, es una vía barata, es una vía, no voy a decir rápida, porque en los juzgados, por desgracia, por la carencia de medios que tienen, no hay nada rápido, pero sí que es un sistema que te permite evitar que con el irse a su país pues esté todo olvidado, ¿no? Uh-huh. La impunidad del deudor, ¿no? Sí, al menos como mínimo es una manera de, pues lo que decías, de darle un toque de atención. Si con ese toque a lo mejor ya responde a esa deuda, pues se evita todo este procedimiento, pero si no, existe este procedimiento, ¿no? Es muy distinto en cada país, una vez, como dices, si se tiene que pasar, digamos, el proceso a cada país. ¿Es muy distinta la legislación en este sentido en la Unión Europea, en los diferentes países? La legislación civil, comercial y societaria en general europea está bastante armonizada. Sobre todo porque en el derecho, sobre todo en el derecho privado es entre particulares, el derecho público es entre particulares y el Estado, ¿no? Derecho público, derecho penal, derecho administrativo, derecho fiscal, todo esto. Derecho privado, civil, mercantil, este tipo de familia, todo este tipo de cosas. El derecho privado, sobre todo, está bastante armonizado. Evidentemente no es exactamente igual en todas partes, pero está bastante armonizado. Era un poco distinto con el sistema anglosajón. El sistema anglosajón, que se basa en la common law, estos sí que son un poco distintos a lo que es el derecho continental. Pero en la Unión Europea, la mayoría de códigos civiles o códigos mercantiles son parecidos. Los procedimientos no son exactamente iguales, pero son similares. Entonces,
depende de cada país. En unos sitios pues hay un tipo de pleitos u otro, pero está bastante armonizado. No es demasiado distinto. Sí que era muy distinto, insisto, entre Reino Unido y Europa, porque ellos siempre han sido muy especiales. Pero como ellos ahora ya no están en la Unión Europea, pues ya no tenemos este problema. Ya entonces teníamos que irnos a sus propios mecanismos. Aquí en el seno de la Unión Europea está todo mucho más armonizado y es todo bastante similar. Evidentemente no es lo mismo tramitar un pleito en Milán que tramitarlo en Sevilla, porque en Sevilla sí que es exactamente igual que en Palma, con sus particularidades, porque hay también particularidades entre dos juzgados de Palma, porque al final cada maestrío tiene su librillo, ¿no? Pero no son muy distintas las normas procesales de los distintos países de Europa. Uh-huh. Bueno, pues al menos sabemos que podemos recurrir a esta opción, a este procedimiento monitorio europeo que mucha gente debe desconocer, que no es tan difícil y que por el hecho de que tengamos que tramitar algo fuera de nuestras fronteras tampoco significa que sea imposible reclamar una deuda que es posible saldarla con un sencillo procedimiento, a pesar de que no sea en unos juzgados de aquí o solamente dentro de nuestro país, ¿no? No tiene por qué ser hacérsenos cuesta arriba el solicitar esto, ¿no? No, y tampoco yo animaría a la gente a que también reclamen posibles deudas que tengan reconocidas en juzgados españoles contra empresas extranjeras. Uh-huh. Porque eso también pasa mucho. Hay empresas de aquí que tienen un problema con la sucursal de una constructora alemana, por ejemplo, y el pleito se lleva aquí en Palma y conforme a derecho español y acaba en una condena. Bueno, pues resulta que esa empresa, esa sucursal española, apenas lo que tiene aquí es una oficinita de atención a los clientes y no tiene bienes en España. Bueno, pues hay reglamentos europeos de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales que simplifican mucho el sistema para ejecutar en Alemania, en Francia, en Italia, en Países Bajos, en Portugal, donde sea, una resolución española. No por no tiene bienes en España vamos a quedarnos sin cobrar. Lo que pasa es que hay que estar bien asesorado y hay que recurrir a este tipo de mecanismos que cada vez hay más y cada vez son más sencillos. Nosotros hemos puesto ya unas cuantas reconocimientos y ejecuciones de sentencias extranjeras en España y viceversa. Las hemos también tenido que soportar. Y el juez español recibe una orden de ejecución de un juzgado alemán y no te va a dejar entrar en el fondo, te va a decir: señor mío, usted hubiera ido a Alemania a defenderse. Esto es otra cosa totalmente distinta de lo que estamos hablando del monitoreo europeo. Esto ya sería una ejecución de una sentencia extranjera, es una cosa distinta, pero para que la gente también sepa que, en fin, que porque se hayan ido de España no significa o porque en España no tengan nada, no significa que no vayamos a cobrar. Hace poco tuvimos unos señores que pusieron una demanda absolutamente temeraria a un pobre hombre de Villafranca que le reclamaban 100.000 euros, aún no sabemos por qué. El juzgado de Manacor desestimó la demanda, les condenó en costas, había bastante dinero en costas porque la cuantía era elevada y los señores alemanes no querían pagar porque decían que, yo en Mallorca no tengo nada y no me van a perseguir. Bueno, pues le ejecutamos en Alemania y le embargamos su cuenta en Alemania, por orden de un juzgado español, con el auxilio de un juzgado alemán. O sea, hoy día ya es mucho más difícil escaparse. Tanto en el ámbito penal, que hay todo esto de las famosas, con el tema aquel del procés y todo esto, las famosas euroórdenes y todo aquello, eso es en el tema penal. Pues en el tema civil hay cosas parecidas y funcionan, porque así como detener a una persona es más complicado, embargar una cuenta lo hace un secretario judicial con un ratón y con un ordenador. Bueno, pues de todo esto, que es un tema que da para muchísimo más, sí, para muchísimo más tiempo. Al menos hemos conocido un poquito este procedimiento monitorio europeo, que yo creo que va a ser muy útil para cualquier empresario, grande o pequeño, o autónoma de las islas, porque aquí pues hay muchas empresas que confluyen de muchos países, también en nuestro municipio, sobre todo también yo creo en nuestro municipio, así que
Muchas gracias, José Yáñez, desde el espacio Fómora Saint de Baranda, esta semana en esta asesoría jurídica, dándonos a conocer este procedimiento monitorio europeo, y hasta pronto. Muchas gracias igualmente. Buenos días. Llévate Radio Calvía a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calvía FM y descárgate tus espacios favoritos. Sintoniza Calvía 107.4 FM.